¿cómo cruzamos eso? Lo último que dijo fue una pregunta. Nadie en el campamento base sabía la respuesta. Nadie nunca lo sabrá. Era el 17 de octubre de 2011 y 3 hombres estaban en graves problemas a 21,000 pies en la cara sur del Annapurna, Nepal. Uno de ellos esperaba morir en las montañas. Otro casi perdió la vida en este mismo lugar. Pero están de regreso aquí por una razón conmovedora. Mientras descendían, la temperatura seguía bajando hasta estar bajo cero. Los vientos aullaban. Uno de ellos hizo una pregunta escalofriante por la radio. Luego, silencio. 10 días después, un helicóptero de rescate pasaría por este mismo lugar y no encontraría nada. No lo esperaban porque estos alpinistas del Annapurna ya estaban muertos. Y todos lo sabían. Bienvenido al Extreme. A principios de octubre de 2011, un pequeño equipo de 3 alpinistas coreanos llegó al campamento base del Annapurna 1. Ubicado a unos 13,500 pies sobre el nivel del mar, este campamento rocoso y desolado se encontraba al pie de la cara sur de la montaña. Desde aquí, durante los siguientes días, los alpinistas comenzaron a aclimatarse, esperando cielos despejados mientras planeaban hacer historia ascendiendo directamente la montaña más mortal del Himalaya. Entre los alpinistas acurrucados en las tiendas del campamento base estaba Park Jong-suk. Park tenía 47 años y había pasado la mayor parte de 3 décadas haciendo cosas en las montañas que la mayoría de las personas consideraría imposibles. Él llegó a la cima del Everest por primera vez en 1993. Para 2001, él había escalado las 14 montañas del mundo que superan los 26,000 pies, convirtiéndose en la 8ª persona en la historia y el primer coreano en lograrlo. Al año siguiente, él estuvo en la cima más alta de cada continente. Luego, en 2004, él esquió hasta el Polo Sur sin apoyo, jalando su propio trineo durante 44 días sin reabastecimiento ni asistencia. Y el 1 de mayo de 2005, 15 meses después, él esquió hasta el Polo Norte desde el lado canadiense, nuevamente sin apoyo. Ese día, él se convirtió en la primera y única persona en la historia en lograr todo eso. Él lo llamó el Gran Slam de un verdadero explorador. Nadie lo ha igualado desde entonces. Pero detrás de todo eso había algo específico que lo había estado impulsando desde 2007. Ese año, Park estaba en la cara suroeste del Everest con un equipo de jóvenes alpinistas coreanos fijando cuerdas en una nueva ruta. Lee Hyun-jo y Hee Jun, 2 de los alpinistas jóvenes más prometedores de Corea, ambos entrenados por Park, estaban en el campamento 4 a 25,300 pies cuando la primera avalancha seria de esa expedición descendió por la cara. La tienda estaba ahí un momento y al siguiente ya no. Ambos hombres murieron al instante. Park estuvo en aislamiento durante meses. Quienes lo conocían decían que no podía desenvolverse con normalidad. Esto era muy comprensible. Cualquier entrenador, coach o maestro de escuela entendería esto. Después de meses de luto, Park regresó con un anuncio público. Iba a terminar la ruta por los alpinistas fallecidos. Lo hizo en la primavera de 2009, en lo que las revistas de alpinismo coreanas ahora llaman la Ruta Coreana de Park. Fue la última gran ruta nueva establecida en el Everest en esa época. Aunque realmente fue un logro histórico, principalmente lo sacó de la oscuridad y lo impulsó a mirar hacia adelante. Porque como escalador, la ruta coreana de Park ya era noticia vieja para esta estrella del alpinismo en 2011. Él no quería bañarse en la gloria del pasado, no, siempre estaba mirando hacia el futuro. Empezó a preguntarse qué podría conquistar después, cuál era el reto más difícil. Así que decidió enfrentarse al rompecabezas de escalada más mortal de ese momento, la cara sur del Annapurna. Ahora, el Annapurna 1 es, por donde lo veas, una de las montañas de 26,000 pies más peligrosas de la Tierra. Tiene una altura de 26,545 pies, y cuando Park llegó en octubre de 2011, el récord de la cumbre era de aproximadamente 191 ascensos exitosos y 61 muertes. En otras palabras, por cada 3 alpinistas que habían llegado a la cima, uno había muerto en el intento. Imagínate si una de cada 3 personas que tomó la autopista esta mañana no llegara a casa.
Para poner eso en contexto, la proporción del Everest a lo largo de toda su historia es de aproximadamente una muerte por cada 30 cumbres. El Annapurna era literalmente 10 veces más mortal. Esta montaña no debe tomarse a la ligera. Park estaba muy consciente de estos peligros. De hecho, ya había escalado el Annapurna 15 años antes, en 1996. Pero no estaba aquí solo por la cima, estaba aquí para hacer historia. Park planeaba escalar el Annapurna por su cara sur. Y mira, aunque ya dije que esta montaña no debe tomarse a la ligera, la cara sur merece una advertencia aparte. La cara sur del Annapurna 1 es aproximadamente 10.000 pies de roca casi vertical, hielo, seracs colgantes y cañones. Se eleva sobre el santuario de Annapurna como una pared, y su arquitectura hace una cosa excepcionalmente bien. Canaliza todo lo que se desprende de la cima, ya sea roca, hielo o nieve, directamente por las rutas de ascenso y hacia cualquiera que se esté moviendo en ellas. No hay ningún lugar donde esconderse ni una cresta a la que puedas desviarte. Una vez que te comprometes con esta ruta, la única forma de salir es por la cima o regresando por donde viniste. La ruta específica que Park quería escalar estaba justo en el centro de esta galería de tiro, y su historia era aterradora. Una expedición británica de 1970 en la cara sur perdió a varios escaladores. En 1992, el alpinista francés Pierre Béguin, considerado uno de los mejores de su generación, intentó exactamente esta ruta. Se vio obligado a retirarse. Su anclaje falló y murió en la caída. En 2007, la máquina suiza de escalada rápida Welly Steck lo intentó. Fue golpeado en la cabeza por una roca que cayó, perdió el conocimiento y cayó 300 metros por la pared. Apenas logró sobrevivir. Park había visto de primera mano lo peligrosa que era esta montaña. Hace un año, en 2010, Park y otros 2 alpinistas intentaron esta ruta. Iban subiendo cuando una roca del tamaño de una persona cayó por la ladera y golpeó a su compañero, obligándolos a evacuar de emergencia. Ese era el antecedente de la ruta que Park intentaba escalar en octubre de 2011. El fracaso era mucho más probable que el éxito. Todos los alpinistas serios del mundo lo sabían. La Federación Alpina de Corea lo sabía. Park, quien había estudiado todos los intentos importantes en la cara sur, lo sabía mejor que nadie. De hecho, antes de irse, dijo esto: «Cada vez es más probable que muera. Vivo cada día con un corazón agradecido». Pero un alpinista que se conforma no es un alpinista. Si un tigre pierde su naturaleza salvaje, ¿sigue siendo un tigre? Nací con la suerte de un explorador, así que creo que exploraré y escalaré montañas hasta el día en que muera. Ahora Park no era suicida, no planeaba quitarse la vida en la montaña. Después de todo, era un hombre de 47 años con una esposa y un hijo adolescente en casa en Seúl. De hecho, también había hablado en entrevistas sobre reducir su actividad, sobre cuidar a los alpinistas más jóvenes y enfocarse en sus responsabilidades como figura pública y director de la fundación. Solo una gran aventura más, pensó. Entonces finalmente podría retirarse y disfrutar la vida que había construido. Pero mientras el público escuchaba hablar de retiro, las personas que realmente conocían a Park no lo creían ni por un segundo. Park quería estar ahí para su familia, sí, pero no compras un boleto para la ruta sin escalar más peligrosa del Himalaya. Y definitivamente no usas la estrategia de escalada que Park planeaba usar. Pero hablaremos más de eso después. Park no estaba intentando esta ruta histórica solo. Refugiados en las tiendas junto a él estaban 2 hombres cuyas decisiones y lealtad unirían sus destinos de maneras que nadie podría imaginar. Estos 2 hombres que estaban con Park no fueron elegidos al azar. Eran los mismos 2 que habían estado en su cordada en el Everest en 2009 y que habían intentado esta ruta con él en 2010. Kang Ki-suk tenía 33 años, era de Andong, en la provincia de Gyeongsang del Norte, y era el mayor de 2 hijos y una hija. Ingresó a la Universidad Nacional de Andong en 1997, se unió al club de montañismo y comenzó a hacer ascensos de práctica regularmente en Bukhansan, la montaña de granito que domina Seúl, antes de abrirse camino hacia el Himalaya. Para 2004, él ya lideraba expediciones estudiantiles al Denali y exploraba las regiones montañosas del oeste de China. Después de graduarse con un título en ingeniería mecánica en 2006,
Se unió al equipo Godwin Korea Alpine Challenge y se dedicó de tiempo completo a la escalada. Ese mismo año, en su primer intento en la cara sur del Lhotse, un pedazo de roca que cayó lo golpeó y lo obligó a regresar al campamento base. Descansó durante 2 semanas, lo intentó de nuevo y llegó hasta el campamento final antes de la cumbre, pero las condiciones lo obligaron a regresar. En 2008, su primer intento en el Everest terminó con congelación por encima del campamento 4. También abandonó ese intento de cumbre, regresó al año siguiente y llegó a la cima por la ruta coreana de Park. Era conocido entre los alpinistas coreanos como alguien que hablaba muy poco y escalaba muy duro. Kang estaba allí cuando una roca del tamaño de una persona lo golpeó tan fuerte que le desgarró un tendón de la rodilla. Tuvieron que llevarlo en helicóptero a Katmandú y luego trasladarlo de regreso a Corea para una cirugía. Y ahora, menos de 12 meses después, estaba de regreso al pie de la misma pared. No sé tú, pero si una roca me rompiera el tendón de la rodilla y tuvieran que evacuarme en helicóptero de una montaña, yo estaría buscando un pasatiempo muy diferente. Pero Kang regresó en menos de 12 meses. Junto a Kang estaba Shin Dong-min, su compañero habitual de escalada desde 2008. En el mundo de la escalada, Shin es algo así como un fantasma. No era famoso, no daba entrevistas llamativas y casi no dejó huella en la prensa de escalada. Pero en el montañismo te juzgan por con quién te encordas. Shin era el compañero de mayor confianza de Park. Él estuvo en el primer intento de cima de la ruta coreana de Park en el Everest en mayo de 2009 y en el intento al Annapurna en 2010. Era el profesional silencioso y ultra competente que simplemente hacía el trabajo brutal y aterrador en la zona de la muerte porque Park se lo pedía. Este era un equipo altamente afinado y probado en batalla. Los 3 hombres habían hecho cumbre en el Everest juntos por una ruta nueva y brutalmente difícil en 2009. Sabían cómo operaba cada uno bajo presión extrema, y mientras estaban sentados en el campamento base, estaban decididos a llegar a la cima sin importar qué. Para entender por qué estaban tan decididos a asumir un riesgo tan inimaginable, tienes que comprender la intensa cultura de presión en el alpinismo surcoreano. Corea del Sur entró tarde al juego del Himalaya, una generación detrás de los europeos. Pero impulsados por patrocinios corporativos de megamarcas y un inmenso orgullo nacional, se convirtieron en los máximos coleccionistas de velocidad de picos de 26.000 pies. Los alpinistas eran tratados como héroes nacionales. Sus cumbres se transmitían en las noticias en horario estelar, lo cual es bueno, supongo. ¿A quién no le gusta un poco de orgullo nacional? Pero la presión de los patrocinadores era inmensa. Si no escalabas las montañas más difíciles y mortales, no podías conseguir financiamiento. Y sin financiamiento, básicamente tienes que decirle adiós a la escalada. Esto creó una mentalidad de cumbre o muerte entre los escaladores. El sistema recompensaba el riesgo extremo con fama y castigaba a los escaladores cautelosos y conservadores con el anonimato. Y eso tuvo un costo muy alto. Entre 1990 y 2011, más de 60 alpinistas surcoreanos murieron en el Himalaya. Ahora, no estoy diciendo que Park fuera una víctima de ese sistema. Él era demasiado inteligente, demasiado experimentado y demasiado consciente de sí mismo para eso. Pero también era producto de eso. Escalaba cargando con los fantasmas de sus amigos y el Annapurna era la siguiente frontera por conquistar. Antes de partir hacia el Annapurna en 2011, le dijo a la prensa coreana: "No regresaré a casa como la última vez. Llegaré a la cima sin importar cuánto tiempo me tome". Esa era la mentalidad del hombre que llegó al campamento base en 2011. Él sabía en algún nivel lo que cualquier fanático de los Eagles sabe. Hay lugares de los que nunca puedes irte realmente. Para este intento, el equipo de Park no estaba usando las tácticas de escalada de estilo tradicional comunes entre las expediciones coreanas de esa época. Ellos iban en estilo alpino. Si no eres escalador, esa distinción probablemente suene técnica, pero cambia por completo la evaluación del riesgo. Déjame explicarlo rápidamente. En el estilo tradicional de expedición, un equipo grande pasa semanas fijando cuerdas en la montaña, abasteciendo los campamentos con comida y oxígeno, construyendo una especie de andamio hasta la cima. Para cuando el equipo de cumbre hace su intento, ya hay redes de seguridad con cuerdas fijas, campamentos a los que pueden retirarse y escaladores de apoyo posicionados más abajo. El estilo alpino elimina todo eso. 2 o 3 personas llevan todo en sus mochilas y se comprometen desde el campamento base hasta la cumbre de una sola vez, sin infraestructura y sin posibilidad de retroceder.
Si el clima cambia a 21.000 pies, no hay ningún campamento donde resguardarse. Si alguien se lastima por encima del campo de hielo inferior, no hay un equipo de apoyo una hora detrás de ellos. El margen de error es casi nulo. La idea es que un equipo pequeño y rápido pase menos tiempo expuesto a peligros objetivos como zonas de caída de rocas activas y rutas de avalanchas. La velocidad es el margen de seguridad aquí. Básicamente estás apostando tu vida a que puedes escalar 3.000 metros de roca vertical más rápido de lo que la montaña puede dejarte caer una roca en la cabeza. Esta decisión volvería para atormentarlos, pero hablaremos de eso más adelante. Park tenía otra razón para esta elección además de la pura velocidad. Estaba enviando un mensaje. Para 2011 él estaba tratando activamente de alejar el alpinismo coreano de su reputación de ser una máquina de plantar banderas y coleccionar cumbres, y convertir a Corea en un país que produjera nuevas rutas de escalada con equipos pequeños y sin atajos. Algo que la comunidad internacional se vería obligada a tomar en serio. La ruta coreana del Everest de 2009 había iniciado esa conversación. Annapurna se suponía que la terminaría. El 17 de octubre, los 3 hombres salieron del campamento base, y al principio todo salió exactamente según lo planeado. La cara sur estaba dando tregua, se movieron rápido y escalaron ligero, subiendo cada vez más alto en el empinado embudo de la cara sur. Durante un día y medio se abrieron paso hacia arriba en la inmensidad, avanzando a un ritmo increíble. Para la tarde del 18 de octubre, habían alcanzado aproximadamente 21.000 pies ya profundamente dentro de la sección técnica de la ruta, más allá de las secciones inferiores y dentro del sistema de canaletas que corría entre los 2 grandes pilares de la cara. Esta es la sección que había detenido a Pierre en 1992. Este es más o menos el lugar donde Steck había sido noqueado y se cayó. Y ahí es donde todo salió mal. Mira, hay una cosa más que no mencioné sobre la cara sur de la Annapurna. El clima. El Himalaya tiene 2 temporadas de escalada. Primavera, antes de que llegue el monzón de verano y cubra las montañas de nieve y tormentas violentas. Y otoño, después de que el monzón se retira y los cielos se estabilizan brevemente antes de que llegue el invierno. Octubre es tarde en la temporada posterior al monzón. Lo que sucede es que el monzón de verano ya había dejado enormes cantidades de nieve, y para finales de octubre los vientos ya habrían barrido la superficie o compactado la nieve, reduciendo drásticamente la posibilidad de una avalancha masiva. Aún más importante, el frío extremo y amargo de finales de otoño congela las rocas sueltas en su lugar, y actúa como un pegamento temporal para detener la constante y mortal caída de rocas por la que es famosa la cara sur. Es la razón por la que Park eligió esta ventana. De hecho, cada intento serio de estilo alpino en la cara sur ha ocurrido en octubre. El único problema es que la ventana es un promedio, no una garantía. Y Annapurna está en una posición que la convierte en una de las montañas más sensibles al clima de toda la cadena del Himalaya. A finales de octubre, la ventana entre cielos despejados y una tormenta catastrófica es sumamente estrecha. Las tormentas pueden azotar la montaña sin ninguna advertencia. Este equipo apostó sus vidas a que el clima de octubre se mantendría el tiempo suficiente para que pudieran subir a toda prisa por la pared y bajar de nuevo. Pero esta montaña tenía otros planes. Mientras Park y los otros escaladores estaban a 21.000 pies adentrándose más en el sistema de canales superiores, una tormenta cubrió los cielos de Annapurna sin previo aviso. El viento se intensificó en la parte superior de la montaña, y entonces aquello que habían escalado tarde en la temporada precisamente para evitar comenzó a suceder de todos modos. La pared sobre ellos comenzó a desprender rocas, y como estaban profundamente dentro de esa enorme sección técnica, sin ningún lugar donde esconderse, todo lo que se desprendía por la tormenta comenzó a caerles directamente encima. Y recuerda, ellos eligieron la escalada en estilo alpino. No había un campamento 2 donde pudieran esconderse. No había cuerdas de seguridad a las que pudieran sujetarse para un descenso rápido. Estaban atrapados en la zona de la muerte, en medio de una ventisca, en una pared casi vertical que se desmoronaba activamente sobre ellos. Park y los demás comenzaron una lucha desesperada por sus vidas. Solo puedo imaginar el terror absoluto que experimentaron los 3 hombres en ese momento, tratando de descender por un paisaje alienígena de roca pura y grietas sin fondo, mientras les caía encima una lluvia de rocas desde lo alto de la montaña. Pero Park ya había pasado por cosas peores.
En 1991, en su primer intento al Everest, Park cayó 150 metros en la cara suroeste. Chocó contra la montaña, siguió cayendo y de alguna manera se detuvo. Se levantó y se fue caminando. Regresó 2 años después y llegó a la cima. En 2007 vio morir a 2 de sus compañeros de escalada más cercanos en el Everest y no se rindió. Este era un hombre que había sido puesto a prueba por las montañas durante toda su vida adulta y siempre había encontrado la manera de salir adelante. Si alguien tenía la experiencia, el instinto y la pura voluntad para sortear un descenso desesperado en esas condiciones, era Park Jong-sul. Y el equipo lo sabía. Park era la versión de la vida real de un tipo que simplemente se negaba a darse por vencido. Cada vez que la montaña intentaba acabar con él, él se levantaba de nuevo. Pensó que esta vez sería igual. Aproximadamente a las 4 de la tarde del 18 de octubre, Park accionó el botón de transmisión de su radio y llamó al campamento base. Su voz, según todos los testimonios, estaba tranquila. Reportó que el clima había cambiado, una fuerte caída de rocas se dirigía hacia ellos por la pared y que ellos estaban descendiendo. Luego hizo una pausa y preguntó, ¿cómo cruzamos eso? Nadie en el campamento base sabía qué estaba viendo o con quién estaba hablando. No podían ver el pared desde donde estaban. No sabían si estaba preguntando sobre un corredor de desprendimiento de rocas, una sección de hielo o una grieta que se había abierto en la ruta debajo de ellos. Lo que escucharon fue a Park Jong-sok, un hombre que había pasado 30 años resolviendo exactamente este tipo de problemas, mirando algo en su descenso y sin tener idea de qué hacer. Eso fue lo último que dijo. Luego, silencio. El campamento base respondió de inmediato. Sin respuesta. Llamaron de nuevo. Nada. Siguieron llamando durante la tarde, en la noche y hasta la mañana siguiente. Aún así, nada. Cuando un alpinista guarda silencio en cualquier montaña del Himalaya, la respuesta estándar es la esperanza. Pero cuando un alpinista guarda silencio en el Annapurna, esperas lo peor. A la mañana siguiente, 2 miembros del equipo del campamento base ya habían subido hasta el pie de la pared desde donde Park, Kang y Shin partieron. Y lo que encontraron les confirmó lo peor. La posición donde se había instalado su campamento avanzado había sido arrasada por una avalancha. A todos los efectos, sabían que estos 3 hombres probablemente ya estaban muertos. La Federación Alpina de Corea tenía un helicóptero contratado en Katmandú. Ya estaba en el aire para el 20 de octubre. Desde arriba, el equipo de búsqueda vio lo que parecía ser una de las cuerdas del equipo. Durante los siguientes 8 días, un equipo combinado de 5 alpinistas coreanos y 14 sherpas buscó cuidadosamente al pie de la cara sur y en las grietas en su base. Se enfocaron en esa área específica por el avistamiento aéreo, esperando que la cuerda los llevara hasta los alpinistas, y al principio estaban perplejos. No había cuerpos en la base de la pared ni equipo esparcido por el glaciar. Era como si los alpinistas simplemente hubieran desaparecido junto con su equipo. ¿Qué demonios estaba pasando? Un desvío rápido. Cada mes hay una historia que nunca llega a YouTube. Está ahí si la quieres. Patreon, enlace abajo. Ahora, ¿en qué estábamos? La única pista que tenían era la cuerda que el helicóptero había visto antes. Pero cuando llegaron a ella, lo que encontraron no hizo que nadie se sintiera mejor. La cuerda que buscaban estaba parcialmente enterrada bajo casi 4 metros de nieve profunda. Aún peor, había sido cortada. Y una cuerda cortada en una montaña es muy mala señal. Cuando se encuentra una cuerda cortada así de limpio, significa una de 2 cosas. O bien, un pedazo de roca se desprendió de la pared de arriba, con suficiente fuerza para cortar el nylon trenzado, lo cual requiere un impacto que ningún cuerpo humano sobrevive. O una avalancha pasó con tanta violencia que la cuerda simplemente se partió por el puro peso y velocidad de todo moviéndose al mismo tiempo. Eso significa que lo que cayó por esa pared no solo derribó a estos hombres. No les dio oportunidad de reaccionar, de detenerse, de clavar un piolet y aferrarse. Golpeó con la clase de fuerza que termina todo instantánea y completamente. Y eso explica por qué la búsqueda no encontró nada más. Porque ese tipo de fuerza significaba que no aterrizaron en algún lugar cercano. Fueron arrastrados profundamente a las grietas y fisuras de la cara sur, probablemente empujados a lugares a los que una búsqueda de 10 días con 14 sherpas y un helicóptero no puede llegar.
Los alpinistas estaban definitivamente muertos y el equipo de búsqueda lo sabía. Así que el 28 de octubre, 10 días después de que Park hiciera esa pregunta por radio, la Federación Alpina Coreana suspendió la búsqueda. Incluso si por algún milagro hubieran sobrevivido a la caída, solo llevaban 4 días de comida en sus mochilas. 10 días en la zona de la muerte sin refugio, suministros ni cuerdas fijas, es literalmente imposible sobrevivir. Park, junto con Kang, Ki-sok y Shin Dong-min, fueron declarados oficialmente muertos. Tenía 47 años. El 3 de noviembre de 2011, la Federación Alpina de Corea realizó un funeral conjunto para los montañistas en la sala funeraria del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl. Era la primera vez que la federación organizaba un servicio conjunto para una expedición. Más de 4.000 dolientes desfilaron por el lugar. La esposa de Park y su hijo adolescente, Seong-min, estaban al frente del salón. Durante el servicio, las propias palabras de Park se mostraron en una pantalla. Los montañistas deben ir a las montañas, los exploradores deben ir a explorar. Las ciudades no son lugar para los escaladores. Tengo el destino de un explorador. Mi destino es explorar hasta que muera. Y así lo hizo. Park Jong-seok tomó la decisión consciente de escalar la cara sur del Annapurna, sabiendo perfectamente lo que eso podría costarle. Pero en el Everest, las personas que mueren no siempre tienen esa opción. Los sherpas son enviados a la zona de la muerte por una maquinaria comercial que trata a los mejores escaladores de la montaña como completamente prescindibles. Y eso nos lleva a nuestra siguiente historia.